Mira, esta es la camisa que te decía. ¡Oh, qué bonita! Me la probaré. Ok. ¿Espera, qué? Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Pues a mí sí me pasó. Señor, qué suerte tienen algunos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre todas las primeras veces que se me vengan a la mente. Quiero aclarar que empezaremos desde lo más tranquilo hasta lo más intenso. Ustedes me entienden, ¿verdad? Recuerden que tenemos espectadores muy jóvenes y este es un canal cristiano. ¿Verdad que eres un bebé? ¿Verdad? ¡Ya, verga! Y bueno, relájense y pónganse cómodos porque por muy inocente que empiece el video, después se pondrá muy loco. En serio. Comencemos. ¿Quién rayos se acuerda de la primera vez que intentó abrir un huevo? Pues yo. Estaba en la cocina con mi madre intentando enseñarme a cocinar a mis 10 añitos cuando me dice: ok, ya está listo, ahora inténtalo tú. ¿Así nomás? Sí, solo ábrelo y ya, es fácil. Vale. No sé por qué, pero mi madre nunca me enseñó con detalle cómo se tenía que abrir un huevo. Por eso después de ese momento tenía miedo de volver a abrir uno y partirlo. Hasta que descubrí la técnica. Golpear en una esquina y abrirlo a partir de esta. Sonará muy simple, pero a mí me ayudó. Porque en el momento que lo abrí de niño, yo simplemente lo presioné con todas mis fuerzas hasta que explotara. Así que madres, detállenle bien las cosas a sus hijos, por favor. Tenía como unos 8 años y hubo un día en que mi mamá estaba un poco molesta, no sé por qué la verdad, pero se me ocurrió que si limpiaba el televisor, porque ya estaba un poco sucio, se pondría feliz. Ya me imaginaba a mi mamá llegando a la casa y diciendo: oh, qué bonito, limpiaste el televisor. Y entonces empecé con mi hazaña. Quedó perfecto. Veamos cómo se ve encendido. Sí, lo dañé. Le había echado demasiada agua a la pantalla y en ese momento yo ni sabía que no se llevaba muy bien con la electricidad. Bueno, acompáñame a ver esta triste historia. Mi primera mascota fue un lindo gatico. Ok. Lo llamé Rubio, porque era así rubio, amarillito y... Ok, disculpe, nunca fui bueno poniendo nombres a los animales. La cosa es que me lo regaló una vecina que tenía muchos gaticos recién nacidos. Yo tenía como unos 19 años en ese momento y sí, lo tuve desde que era una bolita de pelos. Lo vi crecer poco a poco, pasamos momentos de sufrimiento juntos, más yo que él, la verdad. Verlo caer un par de veces, intentarlo una y otra vez hasta conseguirlo. Y en un par de meses sin darme cuenta ya era todo un gran y poderoso gato, muy juguetón y consentido también. Cada vez que llegaba de la universidad, él me esperaba en la puerta para que le diera su comida. Pero hubo un día que no lo vi en la puerta. Era raro porque él siempre me esperaba cuando llegaba. Le pregunté a mis padres y a mis hermanos dónde andaba, y nadie lo había visto. Definitivamente no estaba en la casa. Me preocupé, pero no podía hacer nada más. Tenía que estudiar mucho en ese tiempo, era épocas de exámenes. Y quizás solo salía un rato a la calle, a veces lo hacía. Se escapaba por debajo del portón del estacionamiento, pero no tardaba mucho en regresar. Pasaron días y no aparecía. Sentía que ya no volvería a verlo. Escuché unos rumores. Decían que había una vieja loca que ponía comida envenenada en las calles a los animales. Pero bueno, solo era un rumor. Prefería pensar que mi gato solo estaba perdido por ahí, pero bien. Hasta que un día, regresando de la universidad, vi un gato acostado desde lejos, muy idéntico a él. Me acerqué para verificar si él era realmente. Y sí, tenía una marca en la frente, que lo tenía desde que era pequeño. Era mi gato y claramente él ya no respiraba. Ya, lo siento, sé que fue una trágica historia, pero tenía que contarlo, él fue mi primera mascota. Siempre vivirás en nuestros corazones, Rubio. Pensarán que mis primeros videos son los que están públicos en mi canal, pero no, realmente los primeros están en privado.
Fue por los años 2006 cuando subí mis primeros videos. Un gameplay, un blog y un top. Y ya, me fui de la plataforma por más de 3 años. Como que fui probando con cada tipo de video a ver con cuál me iba mejor. Y al notar que ninguno daba resultado, desistí. Hasta que luego regresé a hacer el contenido que todos conocemos. Prosigamos. Mi primera red social estoy seguro que fue el Messenger. Y no, el Messenger de Facebook no. El Messenger clásico. Este Messenger. Y para los que nunca lo conocieron, pues debo decirles que solo era un chat. Sí. Pero en mis tiempos era muy popular. Aunque no lo llegué a usar tanto, era muy divertido conectarse, ver a tus amigos y chatear con ellos. Cuando no te respondían rápido, le enviabas un zumbido. Era un sonido súper molesto que hacía vibrar el chat. Tenía como un cierto límite si enviabas mucho simultáneamente. Pero había personas que tenían un truco para enviarlo sin límite. Imagínate las posibilidades. ¿Quedarte en visto por alguien? Nah, en mis tiempos se hacía respetar de esta manera. Un miedo que tuve desde niño era el muñeco de Chucky, que ya les hablé de él en el video de mis sueños más raros. Pero yo creo que uno de mis primeros miedos fueron los screamers en internet, específicamente en los videos de YouTube. Sí, quizás les haya pasado en algún momento. Estás viendo un video tranquilamente y ¡zas!, te asustan. Pues YouTube en sus comienzos estaba plagado de este tipo de videos. Y era horrible porque antes no existía la previsualización, es decir, no podías ver un pequeño adelanto de las cosas que saldrían en el video como lo es ahora, lo cual aumenta las posibilidades de que el susto sea sorpresa. La mayoría de las veces que veía videos en YouTube en esa época y sospechaba que iba a haber algo raro, los miraba así. Sospechoso. ¡Ah, carajo, lo sabía! De paso, mis amigos solo veían de este tipo de videos de terror, lo cual hacía que YouTube me siguiera recomendando más contenido de este tipo. Recuerdo muchos de memoria. El de la silla, la chica del espejo, el de la montaña. Recuerdo muy bien la primera vez que lo vi. Ah, y el juego del laberinto, un clásico del bueno. Yo nunca me le he declarado a alguien. Un poco raro eso. Pero a mí sí se me han declarado. Y la primera vez no fue precisamente una mujer. ¿Qué? Fue una experiencia un poco rara, pero bueno, se los voy a contar porque estamos aquí en confianza, ¿no? Simón. Yo hace tiempo practicaba natación. Sí, me gusta mucho nadar y es uno de mis deportes favoritos. Y como es habitual, tenía un entrenador. Bastante buena gente, muy amigable y como todo entrenador, un buen carácter para entrenar. Sucede y acontece que después de 2 meses más o menos, él se me acerca y me pregunta: Muy buen trabajo, chico. Gracias. Oye, una pregunta, ¿tú tienes Facebook? Sí, ¿por qué? Me llamo yo. Si quieres me agregas. Ok, está bien. Hasta mañana. Y entonces llego a mi casa y al revisar mi cuenta, lo primero que veo es esto. No. Sí, le gustaba el entrenador. Él me lo dijo por chat después. Y claramente le dije que no estaba interesado. Y se lo tomó bien, todo chido. Dreamo dejó de ir a natación después de ese día. No recuerdo ninguna como tal porque siempre fui bastante tranquilo en la escuela, a tal punto que cuando se acercaban a molestarme los ignoraba tanto que se aburrían de hacerlo. Pero recuerdo que una vez jugando con mis amigos de la cuadra en la calle, esto fue como a los 11 años, había un chico súper molesto y rebelde sacándome la paciencia para pelear y exploté. No aguanté más. ¡Ya! Ah, se rebeló el muchacho. La pelea fue algo así tipo... Round 1, fight! Ok, no. Así me lo imaginaba. Pero realmente esta es la triste realidad. Round 1, fight! ¡Ah! Golpes simultáneos sin ningún sentido. Aunque sí nos dimos nuestros buenos madrazos. Pero estaba claro que ninguno de los dos sabía pelear. Digamos que quedó en empate. Como he dicho en anteriores videos, no soy una persona que tome mucho, la verdad, y menos tomar tanto al punto de perder el conocimiento o algo así.
Pero el único momento que se me viene a la mente fue en una pequeña fiesta de fin de año en la casa de un amigo, que de hecho fue también como mi primera experiencia tomando alcohol. Cabe destacar que yo no quería tomar como siempre, pero en un ambiente así donde estás con tus compañeros, sientes algo de presión social. Todos jugaban un juego de cartas y al final terminé jugando con ellos. Era un juego donde dependía de mucha suerte, pero a la final está hecho para que todos lleguen a tomar en algún momento. Me tomé como 4 shots. No sé qué estábamos tomando exactamente, pero estaba bien fuerte. Aunque me sentía bien, no pasaba nada, todo tranquilo. Pero quería tomar un poco de agua, así que me paré y... ¡Wow! ¿Pero qué ha pasado? Ya estaba mareado, me dolía la cabeza y me quería ir a casa. Pero como fue mi primera experiencia, estaba tipo... Oh, con que así se siente estar borracho, ¿eh? Interesante. No volveré a tomar nunca más. No voy a entrar en mucho detalle porque es un poco vergonzoso, la verdad. Fue a mis 17 años y estaba en un lugar con una chica que seguro la conocen en anteriores videos si son un tanto detallistas. Estábamos en un cuarto y yo había comprado una camisa que me gustaba mucho y quería mostrársela. Se la doy y ella decide cambiarse enfrente de mí. Me volteo rápidamente esperando que ella se termine de cambiar, ya que no me esperaba que hiciera eso, y... ¿Estás temblando? Oh, no, ¿cómo crees? Bueno, sí. Y el resto es historia. Ya es muy obvio lo que pasó. Sí, así es, chicos, están en lo correcto. Nos fuimos a leer la Biblia. Y esto fue todo por hoy, chicos. No se olviden suscribirse y ver si hago un otro video mío. Espero que les haya gustado el video. Me costó un montón. Bueno, siempre me cuesta bastante. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.